Copiar publicar desde pequeña fui una narradora de historias, siempre sentada bajo el frondoso aguacate en el patio del rancho de mis abuelos en Michoacán. Rodeada del dulce aroma de las guayabas maduras y el cacareo de las gallinas. Mi abuela, doña Carmen, solía decir que tenía una lengua que no paraba quieta, hablando sin cesar incluso antes de aprender a caminar como Dios manda. Era una existencia sencilla, llena de carcajadas sonoras y los murmullos de la naturaleza. Crecí dominando el arte de elaborar queso fresco, ordeñar las vacas pintas y trepar los árboles frutales antes de que los pájaros más astutos se dieran el banquete. A los 20 y tantos años, ya acumulaba más anécdotas que cualquier joven de Guadalajara podría imaginar. Si te gusta conocer historias auténticas del campo mexicano, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas tradiciones. Había un episodio de mi niñez que permanecía difuso hasta aquel momento. Terminaba de asegurar un recipiente de leche tibia al portaequipajes de mi bicicleta, vistiendo mi vestido estampado de flores silvestres, un obsequio de mi tía abuela, y mis huaraches gastados. Ideales para el lodo del rancho. Mi cabellera, siempre algo rebelde, estaba recogida en un chongo alto con algunos mechones sueltos cayendo sobre mi rostro. El sol comenzaba a calentar fuerte y el perfume del rocío aún flotaba en el ambiente. No logro explicar cómo no percibí el rugido de la camioneta acercándose, pero simplemente apareció estacionada en la entrada del portón del rancho. Él mantenía esa postura relajada de quien sabe que es atractivo sin necesidad de demostrarlo. Los brazos cruzados sobre el pecho y esa sonrisa ladina que siempre fue su sello distintivo. Oye, ¿Esperanza, o ahora prefieres que te llame Esperanza del Carmen? Reconocí la voz al instante, un escalofrío recorriendo mi columna. Era Alejandro, el niño travieso de la infancia. Era famoso por robar las tunas más jugosas de nuestro nopal y arrojárselas a los chiquillos del vecindario solo para ver la algarabía que provocaba. Yo jamás le encontré la gracia, por supuesto, pero tampoco podía negar que poseía un encanto particular. Déjame un like si también creciste en un rancho y reconoces estas travesuras de la infancia. Me encanta saber que hay más personas que valoran nuestras tradiciones rurales. En aquella época detestaba la idea de que alguien me molestara, así que prefería ignorarlo por completo. Pero allí, en ese instante, ya no era aquel muchacho flacucho y desgarbado. Estaba transformado, más alto, más fuerte, con esa sonrisa que parecía haber sido perfeccionada para derretir corazones. Sus cabellos oscuros caían sobre la frente y sus ojos, antes tan picarescos, ahora tenían una intensidad que me desarmó completamente. Alejandro, pregunté incrédula, dejando el recipiente a un lado y apartándome el cabello del rostro. Mi corazón latía más acelerado de lo normal, y no era únicamente por la sorpresa. ¿Qué haces por estos rumbos? Él rió, apoyándose en el portón con una naturalidad que me irritaba y me atraía simultáneamente. Portaba una camisa blanca de lino, ligeramente entreabierta en el cuello, revelando un poco de su pecho bronceado, jeans oscuros y botas de cuero bien lustradas. Parecía salido de un anuncio de tequila artesanal o de una revista de moda campestre, contrastando con la sencillez de mi atuendo. Vine a visitar a mi jefe. Adquirió la propiedad vecina hace algunos meses. ¿Recuerdas el viejo rancho de los Herrera? Pues ahora es nuestro. ¿Nuestro? Alcé una ceja fingiendo desdén. ¿Desde cuándo te interesan las vacas y los marranos? Alejandro se encogió de hombros, acercándose lentamente. El aroma de su colonia, una mezcla amaderada con un toque cítrico, era sutil pero embriagador. Tuve que controlarme para no quedarme contemplándolo demasiado, especialmente la forma en que la camisa delineaba sus hombros anchos. Las circunstancias cambiaron, Esperanza. Yo cambié. Ahora soy empresario, pero decidí regresar a las raíces. Creo que necesitaba esto. En los días posteriores, Alejandro empezó a aparecer con frecuencia. Venía por las tardes después del almuerzo, siempre trayendo algún pretexto para conversar conmigo. Una vez fue para solicitar ayuda con el motor de la bomba de agua, otra para preguntar dónde conseguir huevos de rancho más frescos, pero en el fondo yo sabía que solo quería platicar. Coméntanos desde qué estado de México nos sigues. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el país, desde Sonora hasta Chiapas. Nos sentábamos juntos en el corredor de la casa principal, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa, un espectáculo que nunca me cansaba de admirar. Él relataba historias sobre su vida en la capital, sobre reuniones tediosas y gente superficial.
Yo compartía memorias del rancho, como aquella vez que casi caí de un árbol intentando alcanzar una guayaba particularmente alta, o cuando mi abuela me obligó a prensar una tina de queso con ajo yo solita. Siempre fuiste valiente, comentó cierto día, sonriendo mientras tomaba un sorbo del agua de maracuyá que había preparado. Miró mis manos, que siempre habían estado acostumbradas al trabajo del rancho, y me sorprendí imaginando cómo se sentiría el contacto con las suyas. La valiente, reí moviendo la cabeza. Mis rizos se soltaron un poco del chongo y los empujé hacia atrás. Que casi se quebró el brazo, pero aún así siguió trepando árboles, replicó él, guiñándome el ojo. Eso es coraje, Esperanza. Me quedé callada por un momento, sintiendo mis mejillas enrojecer. No era fácil lidiar con ese coqueteo sutil, pero al mismo tiempo era imposible no disfrutar la atención. Mi corazón latía en un ritmo diferente cuando él estaba cerca, y me descubría observando la manera en que sus músculos se movían bajo la camisa cuando gesticulaba. Los días transcurrían y Alejandro continuó apareciendo con una regularidad que me hacía cuestionar si realmente estaba interesado en el rancho vecino o simplemente quería pasar más tiempo conmigo. No es que me quejara. Había algo reconfortante en su presencia, como si trajera consigo un pedazo de la ciudad que yo nunca había conocido verdaderamente, pero también una conexión genuina con el campo que él parecía redescubrir. Cierta tarde, mientras caminábamos por el sendero que conducía al arroyo, se detuvo súbitamente y señaló un guayabo cargado de frutas rosadas. ¿Recuerdas aquella vez que me hiciste subir a ese árbol para bajar una guayaba?, preguntó riendo. Yo también reí, recordando claramente la escena. Te caíste al suelo antes siquiera de tocar una de ellas. Y te reíste tanto que casi ruedas detrás de mí, completó él, fingiendo indignación. Yo no me río así, mentí, cruzando los brazos e intentando mantener una expresión seria, aunque mi sonrisa me traicionaba. Él estaba tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Y mis pies, acostumbrados a los guaraches abiertos, de pronto sintieron ganas de estar descalzos en la hierba. ¿Qué opinas de estos reencuentros del pasado? ¿Crees que el amor de la infancia puede renacer en la edad adulta? Comparte tu opinión en los comentarios, nos fascina conocer sus experiencias. Alejandro me contempló por un momento, inclinando la cabeza como si estuviera reflexionando profundamente. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en mis labios. Sentí un leve hormigueo. Sabes, Esperanza, a veces pienso que nunca fui tan dichoso como cuando era niño aquí. Todo parecía más simple, más auténtico. No había presión, expectativas absurdas o personas tratando de ser quienes no eran. Hubo una pausa y sus ojos encontraron los míos nuevamente. Esta vez tenían un brillo diferente, algo que no lograba identificar completamente, pero que me cautivaba. Tal vez regresé porque necesitaba encontrar eso otra vez, añadió bajando la voz. O quizás porque sabía que estarías aquí. Mi corazón dio un salto y sentí mis mejillas enrojecer. Desvié la mirada, fingiendo interés en las guayabas sobre nosotros. Mi vestido floreado parecía aún más vibrante en aquel momento, casi como si reflejara el torbellino de emociones dentro de mí. Alejandro, estás diciendo tonterías, murmuré, tratando de sonar casual, pero mi voz salió un poco más temblorosa de lo que hubiera querido. Él rió bajito, acercándose más. Ahora estábamos tan próximos que podía sentir su respiración en mi rostro y el aroma de su colonia era aún más intenso. Puede ser, pero es la verdad. Poco a poco, las conversaciones entre nosotros comenzaron a transformarse. De historias antiguas, divertidas y observaciones sobre la vida rural, pasamos a hablar de cosas más profundas. Él me contó sobre sus frustraciones con el trabajo, sobre la sensación de estar siempre corriendo sin llegar nunca a ningún lado. Yo compartí mis sueños de abrir una pequeña panadería en Pátzcuaro y vender productos artesanales hechos con la leche de mis vaquitas y los huevos de mis gallinas. Una noche, después de una cena tranquila en el corredor, sugirió que diéramos un paseo por el potrero bajo la luz de la luna. Acepté, curiosa por ver qué tenía en mente. El cielo estaba increíblemente despejado, salpicado de estrellas que parecían brillar solo para nosotros. Yo llevaba un vestido sencillo de algodón blanco y suelto que se mecía ligeramente con la brisa, y mis pies estaban descalzos, sintiendo la hierba suave. Él vestía una playera oscura y pantalón de mezclilla, también descalzo. Sus pies, más grandes y ásperos que los míos, pisaban con seguridad la tierra. Caminamos en silencio algunos minutos, hasta que se detuvo y se volvió hacia mí. Esperanza, comenzó vacilante. Necesito decirte algo.
Lo miré, sorprendida por el tono serio de su voz. Mis ojos encontraron los suyos en la penumbra y el brillo de las estrellas parecía reflejarse en ellos. ¿Qué pasa? Respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor. Desde que regresé, me di cuenta de algo que no esperaba, algo que tal vez ya estaba ahí, pero que no supe reconocer en su momento. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Me gustas, Esperanza, mucho más de lo que debería. Sentí mi corazón dispararse y, por un momento, no pude decir nada. El viento sopló, haciendo que mi vestido ondeara un poco, y sentí un leve frío en el estómago. Él continuó. Sé que puede parecer repentino, pero no lo es. Es como si todos estos años lejos hubieran sido una preparación para este momento, para verte de nuevo, para entender lo que realmente importa. Tragué saliva, tratando de procesar sus palabras. Por dentro, estaba explotando de felicidad, pero aún había una parte de mí que quería ir despacio. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, y traté de controlar mi respiración. Alejandro, comencé vacilante. Esto es muy inesperado. Él sonrió, una sonrisa tímida y sincera. Dio un paso en mi dirección, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. Lo sé, pero prefiero ser honesto. No quiero perder más tiempo fingiendo que esto entre nosotros es solo amistad. Extendió la mano y tocó delicadamente mi rostro. El calor de su piel en contraste con la mía, un poco más fría, me hizo estremecer. Sus dedos rozaron mis cabellos sueltos y cerré los ojos por un instante, absorbiendo el momento. Fue entonces que algo cambió. Tal vez fue la manera en que me miró, o quizás la certeza en su voz, pero en ese momento supe que también sentía lo mismo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y lo besé. Un beso suave al principio, que se profundizó rápidamente, un encuentro de labios que encajaban perfectamente. Sentí el sabor de su boca, una mezcla de hierbabuena y algo más, algo únicamente suyo. Nuestros cuerpos se acercaron y sentí sus brazos envolverme suavemente, atrayéndome más cerca. Mi vestido, que antes me parecía suelto, ahora se convirtió en una segunda piel. Era un beso que prometía más, un beso que sellaba un nuevo capítulo. Aquella noche marcó el inicio de algo nuevo entre nosotros. En los días siguientes, nuestra relación evolucionó naturalmente, como si aquello fuera inevitable desde el principio. Pasábamos más horas conversando, riendo y explorando el rancho juntos. Era como si cada momento compartido nos acercara aún más. Mis días, antes ocupados únicamente con la rutina del campo, adquirieron un color diferente. Me sorprendía sonriendo sola mientras ordeñaba las vacas o tarareando mientras hacía el pan casero, imaginando cuál sería la próxima excusa de Alejandro para aparecer. Una noche, mientras estábamos sentados en el corredor después de un largo día de trabajo, el aroma de tierra húmeda y rocío flotando en el aire, Alejandro tomó mi mano y me atrajo suavemente hacia dentro de la casa. Yo llevaba un vestido sencillo de algodón blanco con tirantes delgados que dejaban mis hombros al descubierto, y mis pies estaban descalzos, como de costumbre. Él vestía una camisa a cuadros oscura que realzaba sus ojos y pantalones de mezclilla que se ajustaban perfectamente a sus piernas fuertes. Su mirada era intensa, llena de ternura, y mi corazón se aceleró. Esperanza, susurró, rozando los labios con los míos. Quiero mostrarte lo mucho que significas para mí. Sabía que lo que sentía era verdadero y, por primera vez, estaba dispuesta a dar ese paso. Mis dedos tocaron la textura áspera de su barba incipiente y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nuestras bocas se encontraron en un beso que era una mezcla perfecta de cariño y entrega. Sus labios eran suaves y el beso se profundizaba con cada instante, sin prisa, explorando cada curva de mi boca. Me perdí en su sabor, en la forma como me sostenía, firme pero gentil. Nos encontramos en un abrazo cálido. Sus brazos me envolvieron, atrayéndome más cerca, y sentí el calor de su cuerpo contra el mío. Mi vestido era fino y podía sentir la textura de su camisa y la fuerza de sus músculos a través de la tela. Lo que compartimos fue un encuentro de almas, una confirmación silenciosa de que lo que había entre nosotros era real y profundo. Alejandro me trató con una delicadeza que nunca había experimentado antes, como si en cada momento afirmara lo importante que era para él. Acariciaba mis cabellos, deshaciendo el chongo que había hecho, y sus dedos se perdían en mis rizos que cayeron sobre mis hombros. Besaba mi cuello, mis hombros, y cada contacto era una promesa silenciosa. Y mientras seguimos en esa danza sutil, sentí algo que nunca había experimentado antes,
una paz, una seguridad, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. A la mañana siguiente, desperté al sonido de los gallos cantando afuera. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación, y me sentí completamente renovada, como si la vida hubiera comenzado de nuevo. Era difícil creer que todo aquello estaba sucediendo allí, en el pequeño rancho donde crecí, donde cada pedacito de tierra guardaba una memoria. Miré hacia el lado y vi a Alejandro durmiendo, los cabellos un poco alborotados, una sonrisa leve en los labios. Mi corazón se llenó de una alegría que apenas podía contener. Abrió los ojos lentamente y una sonrisa perezosa apareció en su rostro. «Buenos días, mi flor del campo», susurró con voz ronca de sueño. Extendió la mano y acarició mi rostro, y sentí la suavidad áspera de su piel. «Buenos días, mi ranchero», respondí riendo bajito. Se estiró y me acercó más, besando mi frente. «Sabes, Esperanza, nunca imaginé que volver acá cambiaría tanto mi vida, pero ahora entiendo que lo que buscaba en la ciudad siempre estuvo aquí». Sonreí, apretando su mano, y nunca imaginé que lloraría tanto de felicidad. Alejandro rió bajito, atrayéndome para un beso suave. Sus labios eran tibios y dulces, y el beso me hizo olvidar el mundo exterior. «Sigues siendo la misma llorona de siempre», bromeó, sonriéndome con sus ojos brillando. Tocó mi nariz con el dedo y lo abracé, sintiendo su aroma, una mezcla de campo y su propio perfume. «Entonces, estamos juntos en esto, ¿cierto?». «Para siempre», completó con voz seria ahora. «Creo que te estás poniendo demasiado romántico», lo provoqué jugando con un mechón de su cabello. «Tal vez», admitió guiñándome el ojo. «Pero sería perfecto, ¿no te parece?». Aquellas palabras resonaron dentro de mí. Sí, sería perfecto, porque por primera vez en la vida no estaba sola. Tenía a alguien a mi lado, alguien que realmente me comprendía y quería compartir cada paso conmigo. Me sentí completa. Sí, estábamos juntos. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Alejandro y yo construimos una rutina que unía lo mejor de ambos mundos. Él continuó ayudando a su patrón en el rancho vecino, pero pasaba la mayor parte del tiempo conmigo, aprendiendo sobre la tierra, sobre los animales, sobre la vida simple que yo tanto amaba. Me ayudaba a ordeñar las vacas temprano en la mañana, su risa resonando en el corral mientras yo le enseñaba los trucos del oficio. Aprendió a hacer el queso fresco que mi abuela me enseñó, y sus manos, antes acostumbradas a papeles y plumas, ahora se ensuciaban de leche y cuajo. Nuestras noches las pasábamos en el corredor bajo el cielo estrellado, compartiendo sueños y planes. Yo hablaba sobre mi panadería y él escuchaba con atención, dando ideas, planeando cómo podríamos vender los productos del rancho en ella. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La vida en el campo tenía sus desafíos, y la presencia de Alejandro traía consigo un eco del mundo que había dejado atrás. Cierta tarde, mientras estábamos en el huerto cosechando naranjas, el sol fuerte en nuestras espaldas, una camioneta de lujo, diferente a las que estábamos acostumbrados, se detuvo en la entrada. Alejandro y yo nos miramos. Yo llevaba mi vestido sencillo, un poco sucio de tierra, y mis pies descalzos sintiendo la hierba. Él una playera sin mangas que mostraba sus brazos fuertes y bronceados. Un hombre alto, elegante, de traje y lentes oscuros bajó del vehículo. Tenía una postura imponente y una mirada que parecía juzgar cada detalle. Sentí un frío en la espalda. «Alejandro, ¿qué está pasando?», susurré. Él apretó mi mano. «Es mi patrón. Debe haber venido para el ajuste final del rancho». El patrón de Alejandro se acercó y pude sentir la tensión en el aire. Su mirada recorrió mi ropa, mis pies descalzos, y me sentí pequeña, fuera de lugar. «Entonces es aquí donde pasas tus días, muchacho», dijo con voz fría y cortante. Ni siquiera me miró. «Pensé que estabas aquí para resolver los negocios de la familia, no para jugar al ranchero con esta campesina». Mi sangre hirvió. Alejandro dio un paso adelante, protegiéndome con su cuerpo. «Patrón, por favor. Esta es Esperanza y es la mujer que amo». El patrón de Alejandro rió. Una risa sin humor. «La mujer que amas. Alejandro, estás perdiendo la cabeza. Tienes una prometida en la ciudad, una empresa que dirigir. No puedes simplemente desaparecer al campo por una aventura». La palabra aventura me golpeó como una bofetada. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero me negué a llorar.
Alejandro apretó mi mano y sentí su fuerza y protección. Patrón, no voy a discutir con usted aquí, pero sepa que yo hice mi elección. Y Esperanza es parte de ella. El patrón me miró de arriba abajo, un desdén claro en su mirada. Veremos cuánto dura esa elección, muchacho. La vida real te espera en la ciudad. Se dio la vuelta, subió a la camioneta y se fue, dejando una nube de polvo y una atmósfera pesada en el aire. Nos quedamos en silencio por largo rato, solo el sonido de los pájaros y el viento en los árboles rompiendo el silencio. Sentía mi corazón apretado, la alegría de la mañana reemplazada por una amargura inesperada. Alejandro me abrazó fuerte, besando mi cabello. Perdóname, Esperanza. Mi patrón puede ser un poco difícil. Me aparté un poco, mirándolo. ¿Un poco difícil? Me llamó campesina, Alejandro. Piensa que soy un juego. Sostuvo mi rostro entre las manos, sus ojos llenos de tristeza. No es verdad, mi amor. Él no te conoce. No sabe quién eres. Pero pude sentir la duda en su voz, la forma como la presencia de su patrón había sacudido su convicción. Miré al suelo, a mis pies sucios de tierra, y una sensación de inseguridad me invadió. Las palabras del patrón resonaron en mi mente: la vida real te espera en la ciudad, ¿y la mía? ¿Mi vida aquí era qué? ¿Una fantasía? El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado, pero la belleza del atardecer no logró borrar la sombra que las palabras del patrón de Alejandro dejaron. Por primera vez desde que Alejandro había regresado, sentí miedo. Miedo de que la vida que tanto amaba, la vida simple y llena de verdades del campo, no fuera suficiente para el hombre que amaba, un hombre de otro mundo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, me preguntaba si nuestro amor, tan verdadero y profundo, sería capaz de superar las barreras de dos mundos tan diferentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede el amor verdadero vencer las diferencias de clase social? Queremos conocer sus opiniones sobre esta historia que nos tiene a todos con el corazón en vilo. No se olviden de activar las notificaciones para no perderse el desenlace. La pregunta flotaba en el aire, una incógnita que prometía atormentar mis días y mis noches. Pero el destino tenía preparadas más sorpresas, y lo que parecía el final de nuestra historia apenas era el comienzo de una prueba que pondría a prueba cada fibra de nuestro amor.